Imagina que un hombre común, atrapado en un trabajo sin salida, recibe un consejo inesperado de un millonario disfrazado de mendigo. Hay 5 inversiones que los ricos hacen en secreto, y la gente como tú ni siquiera las conoce, le dice. Todos rieron cuando lo contó, pensando que era una broma, pero lo que hizo después dejó a todos en silencio, convirtiéndolo en millonario en menos de una década. Juan estaba recostado contra la pared de su pequeño apartamento, observando cómo las facturas se acumulaban sobre la mesa como una montaña imposible de escalar. La cena de cumpleaños de su hermana María había sido un éxito para todos menos para él. La casa estaba llena de familiares y amigos, riendo y compartiendo anécdotas, pero nadie parecía notar que también era el cumpleaños de Juan. Las conversaciones animadas, los regalos envueltos en papel brillante, todo giraba alrededor de María. Él intentó ajustarse la camisa desgastada mientras servía bebidas a los demás, con los pies doloridos después de un largo día en la fábrica. En su mente, una pregunta lo atormentaba: ¿alguien se acordará de mí? Pero la respuesta era evidente, ni siquiera su propia familia había mostrado interés. Allí estaba su cuñado, Roberto, contando chistes en un grupo, lanzándole una mirada fugaz mientras Juan intentaba disimular su frustración. De pronto, Juan escuchó un murmullo en una de las mesas. ¿De verdad es el hermano de María? Parece que no encaja aquí. Esas palabras cayeron sobre él como un peso muerto. Sintió el rostro arder y las manos comenzar a temblar ligeramente. Intentó ignorarlo, pero la sensación de ser un extraño en su propia familia se intensificaba. Decidió ocupar las manos y tomó una bandeja con vasos de refresco para continuar sirviendo, aunque la tristeza se hacía cada vez más evidente. Fue entonces cuando, al dar un paso en falso, los vasos se le escaparon de las manos y cayeron al suelo, derramando el líquido por todas partes. El estruendo hizo que las conversaciones cesaran de golpe, y las miradas se clavaron en él. La voz de Roberto se alzó, aguda y llena de desprecio: no eres capaz de hacer nada bien. Juan permaneció inmóvil, sintiéndose pequeño como un niño reprendido. Sin decir una palabra, se agachó rápidamente, cogió un trapo y comenzó a limpiar el suelo. Poco a poco, los murmullos regresaron, y la conversación llenó la sala nuevamente. Sin embargo, las palabras de Roberto seguían retumbando en su cabeza. Las lágrimas amenazaban con escapar, pero Juan las contuvo, no quería darles la satisfacción de verlo derrumbarse. Entonces, su hermana María se acercó. Durante un breve instante, Juan pensó que quizás iba a ayudarlo o consolarlo de algún modo. Pero la sonrisa burlona en su rostro le indicó lo contrario. Juan, sabes que tengo un regalo para ti, dijo con tono irónico. Él la miró con una chispa de esperanza. Tal vez, después de todo, alguien había recordado su cumpleaños y le había preparado una sorpresa. Sin embargo, esa ilusión se desvaneció rápidamente. Ella extendió la mano detrás de la puerta, como si fuera a revelar algo especial, pero lo que sacó fue un billete de lotería viejo y arrugado. Con una risa maliciosa, se lo tendió. Aquí tienes tu inversión. Ahora puedes soñar con ser millonario. Las carcajadas de los invitados llenaron la habitación de inmediato, envolviendo a Juan en una sensación de vergüenza y soledad aún más profunda. Juan miró el billete en sus manos, sintiendo cómo la humillación lo envolvía, como si los demás acabaran de contar el mejor chiste de la noche. Sus dedos se aferraron al papel mientras las lágrimas luchaban por salir. Pero en ese instante, algo cambió dentro de él. Toda la tristeza acumulada durante semanas, meses, quizá años, se transformó en una furia intensa que ardía en lo más profundo de su ser. Su corazón comenzó a latir con fuerza, y sin pensar, empezó a rasgar el billete en pedazos pequeños, esparciéndolos por el suelo con movimientos rápidos y enérgicos. Las risas se desvanecieron poco a poco, y los invitados lo observaban desconcertados. ¿Qué está haciendo?, murmuró alguien. Juan siguió adelante, pisoteando los pedazos como si estuviera liberándose de una cadena invisible. Pero su mirada estaba fija en el gran pastel que descansaba en el centro de la mesa, aquel que había sido encargado especialmente para María, adornado con delicadas flores de glaseado que parecían una obra de arte. Juan se detuvo frente a la mesa, y la habitación quedó en un silencio tenso. Sin dudarlo, levantó el puño como si fuera un martillo y, con todas sus fuerzas, lo descargó contra el pastel, aplastándolo en un solo golpe. El glaseado, la masa y el relleno volaron por los aires, esparciéndose por toda la sala. Los gritos no tardaron en llegar. «¡Mi pastel!», chilló María,
tratando de quitarse trozos de glaseado del pelo. Roberto se quedó paralizado durante unos segundos, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir, hasta que explotó en un arrebato de ira. ¿Pero qué has hecho? Te has vuelto loco. Gritó, avanzando hacia Juan. Pero él no esperó, sin mirar atrás, salió corriendo hacia la puerta, mientras los gritos y algunas risas nerviosas quedaban atrás. Sentía las manos temblorosas por la adrenalina. Al bajar los escalones del porche, al llegar a la acera, miró rápidamente a su alrededor y, sin pensarlo dos veces, corrió hacia la parada del autobús. Un vehículo llegó en ese momento, y él subió sin importar a dónde iba. Lo único que deseaba era estar lo más lejos posible de allí. Se dejó caer en un asiento en la parte trasera del autobús, respirando profundamente mientras las escenas de la fiesta seguían repitiéndose en su mente. Las risas, el billete rasgado, el pastel destrozado, la expresión furiosa de Roberto. Pero sobre todo, lo que permanecía con fuerza en su interior era una sensación de alivio. Había salido de aquella casa. ¿Qué acabo de hacer?, pensó, mientras una sonrisa tímida comenzaba a asomar en sus labios. Mientras Juan miraba por la ventana, sus ojos se llenaron de lágrimas al ver cómo las luces de la ciudad pasaban velozmente. No lograba concentrarse en nada, su corazón estaba destrozado, y al mismo tiempo sentía una extraña sensación de libertad. Se limpió una lágrima que caía por su mejilla, tratando de recuperar el aliento. En el fondo, comprendía que este momento marcaba un antes y un después en su vida. Por primera vez, no se quedó callado ante las humillaciones que había soportado durante tanto tiempo. ¿Pero qué significaba esto para su futuro? ¿A dónde iría ahora que había salido de casa sin un rumbo definido? Juan caminaba apresuradamente, sintiendo el frío viento de la noche erizar su piel. El miedo de encontrarse en un lugar desconocido se mezclaba con el temor profundo que le causaba su familia, siempre tan crítica. Pero la amenaza que lanzó Roberto durante la fiesta fue la gota que colmó el vaso: si sigues así, te quedas solo para siempre. Sus manos temblaban al sacar su móvil del bolsillo y marcar el número de su amigo de toda la vida, Carlos. Juan, ¿estás bien?, preguntó Carlos, su voz llena de preocupación. Juan respiró hondo, intentando controlar las lágrimas que amenazaban con brotar. No sé qué más hacer. Me escapé de la fiesta. Me humillaron delante de todos. ¿Dónde estás? Voy a buscarte, dijo Carlos de inmediato, la preocupación evidente en su tono. No estoy seguro de dónde estoy. Estoy cerca de una plaza, creo que es por donde vives. Quédate ahí, voy a por ti, respondió Carlos antes de colgar. Juan esperó unos minutos que se sintieron como horas. El frío de la noche lo hizo temblar, pero la confusión de emociones que lo invadía era aún más intensa. Entonces, los faros de un coche iluminaron la plaza, y Juan reconoció el vehículo de Carlos. Su amigo detuvo el coche y salió corriendo a abrazarlo. Sube, Juan. Vamos a mi casa, y mañana resolveremos todo. Carlos no hizo preguntas sobre lo que había ocurrido en el camino de regreso, respetando el silencio de Juan, que todavía intentaba procesar todo lo que había vivido. Al llegar, Carlos abrió la puerta de su casa con cuidado para no despertar a su familia. Juan entró y se sentó en el sofá, abrazando sus rodillas mientras Carlos le ofrecía un café caliente. Puedes quedarte el tiempo que necesites, vale. No te preocupes por nada, dijo Carlos, sentándose a su lado y colocando una mano reconfortante en su hombro. Juan sonrió, pero en su interior sabía que no podría estar en esa situación para siempre. Carlos tenía su propia vida, con esposa e hijos, y Juan no quería ser una carga. Le agradeció en silencio antes de retirarse a la habitación improvisada que su amigo le había preparado. A la mañana siguiente, el silencio fue interrumpido por el insistente sonido del timbre de su móvil. Juan miró la pantalla y vio el nombre de Roberto. Le revolvió el estómago, pero a regañadientes contestó. ¿Qué quieres?, preguntó, su voz más tensa de lo que esperaba. Nunca volveré a poner un pie ahí, ¿lo entiendes? Nunca más. Por tu culpa, mis amigos se han estado riendo de mí toda la noche. Te vas a arrepentir de haber hecho eso, gritó Roberto al otro lado de la línea, su voz impregnada de odio. Juan experimentó una intensa mezcla de miedo y rabia. Había soportado la humillación durante tanto tiempo, pero en su interior algo había cambiado. Se dio cuenta de que se arrepentía de haber estado a su lado tanto tiempo. Decidió colgar el teléfono,
respirando pesadamente mientras su corazón latía con fuerza. Juan sabía que no podía permanecer allí para siempre. Necesitaba liberarse de una vida que no estaba bajo su control. Con esa determinación, se puso a buscar trabajo. No fue sencillo, ya que las oportunidades eran limitadas, pero no se rindió. Tras varios días de búsqueda, logró conseguir un empleo como repartidor en una empresa local. El trabajo era simple, pero la rutina lo ayudaba a mantener la mente ocupada. Su nuevo hogar era modesto, pero suficiente para que empezara a soñar con un futuro alejado de su familia tóxica. En cuanto recibió su primer sueldo, Juan se puso a buscar un lugar para alquilar. Finalmente, encontró un apartamento pequeño, muy sencillo y algo deteriorado, pero que simbolizaba el inicio de su nueva vida. Carlos estaba contento con el avance de Juan, pero también preocupado por él. A pesar de esto, Juan insistió en que debía salir de la casa de su amigo. «Tienes una familia que te cuida», le dijo Carlos. «Estoy muy agradecido por todo, pero ahora necesito aprender a manejarme por mi cuenta». El nuevo apartamento de Juan requería muchas reparaciones, pero eso no lo desanimó. Ahorró el poco dinero que tenía y decidió arreglarlo poco a poco. Le preguntó a Carlos si conocía a alguien que pudiera ayudarlo con consejos financieros, y al día siguiente apareció Miguel, un amigo de Carlos. «Hola, soy Miguel. Carlos me pidió que viniera a ver lo que necesitas», dijo con una sonrisa amigable mientras observaba el apartamento de Juan. Él le sonrió de vuelta, un poco nervioso por su presencia, pero pronto se sintió más cómodo con la actitud educada y tranquila de Miguel. «Sí, el lugar está muy desgastado. Creo que necesito consejos para manejar mi dinero mejor, para no caer en deudas». Miguel elaboró un plan rápidamente y tuvo una idea clara de lo que debía hacerse. «En 2 días, te tendré un presupuesto listo. Quedará como nuevo», aseguró. Juan se sintió aliviado al saber que Miguel era un hombre de confianza. Durante los 2 días que pasó ayudándolo, siempre mantuvo un comportamiento respetuoso y educado, lo que ayudó a Juan a sentirse más seguro. Al finalizar el trabajo, Miguel le entregó una tarjeta de presentación. «Si necesitas algo más, no dudes en llamarme», dijo con una sonrisa. Juan tomó la tarjeta, pero dudó un instante antes de hablar con una confesión tímida: «No sé mucho sobre finanzas. ¿Podrías explicarme lo básico para poder invertir si algún día tengo algo ahorrado?». Miguel se sorprendió por un momento, pero rápidamente ocultó su sorpresa, no queriendo hacer sentir incómodo a Juan. «Por supuesto. No hay problema», respondió, tomando su teléfono y anotando notas simples. Tras despedirse, Juan se quedó solo en su apartamento recién organizado. Miró a su alrededor, sintiendo una ligera satisfacción. Aunque el lugar seguía siendo modesto, cada paso que daba hacia su independencia le daba una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. Ahora, comenzó a creer que, a pesar de todas las dificultades, finalmente podría tener una vida alejada de las sombras de su pasado. Mientras observaba por la ventana a Miguel, quien ajustaba sus notas para darle más consejos, el sonido de una gotera en el techo se convirtió en un recordatorio constante de las cosas que no podía controlar en su vida. El ambiente era cómodo, lleno de un silencio que de alguna manera se sentía natural entre ellos. «¿Llevas mucho tiempo en finanzas?», preguntó Miguel de repente, intentando entablar una conversación mientras revisaba los papeles. Juan dudó, ya que no le gustaba hablar de su vida, especialmente de los últimos meses. «No hace mucho. Solo unos meses», respondió sin querer dar muchos detalles. Aún no estaba seguro de cuánto quería abrirse. Al notar la reserva de Juan, Miguel decidió cambiar el enfoque de la conversación hacia sí mismo. «Yo llevo un tiempo en la ciudad. Tengo un hijo, Pablo, que tiene 10 años, y es la luz de mi vida». Juan lo miró, notando el brillo en los ojos de Miguel al hablar de su hijo, una emoción que no solía ver en su familia, quienes siempre parecían más preocupados por su propia imagen que por cualquier otra cosa. «¿Y tu esposa?», preguntó con curiosidad. «Estamos separados», respondió Miguel con una sonrisa un tanto triste. «Trabajo duro para pagar la pensión y darle lo mejor a Pablo. Él es la razón por la que sigo adelante». Juan se quedó en silencio un momento, reflexionando sobre lo que Miguel había dicho. Sentía una punzada en el pecho al escuchar que su hijo era su razón de vivir. «Siempre he querido tener una familia estable», murmuró casi como si estuviera compartiendo un secreto, «pero nunca tuve la oportunidad». Miguel dejó lo que estaba haciendo y miró a Juan,
percibiendo en sus ojos una mezcla de tristeza y arrepentimiento. Tienes tiempo, Juan. Nunca es tarde para estas cosas. Sonrió levemente, pero luego desvió la mirada. Estoy separado de mi familia ahora, reveló como si se quitara un peso de encima. Miguel lo miró sorprendido, pero no dijo nada, esperando que continuara. Fue una relación complicada. En mi último cumpleaños, me regalaron un billete de lotería como burla, delante de todos. Fue humillante. Miguel frunció el ceño, inclinando la cabeza en señal de desaprobación. Juan, deberías alejarte para siempre de esa gente. Nadie merece ese tipo de trato. Juan asintió, respirando hondo. Miguel parecía entender las cosas de una manera sencilla, sin juzgar. Tal vez eso era lo que necesitaba en ese momento, alguien que no lo presionara, pero que lo escuchara y aconsejara sin segundas intenciones. Tendré que volver mañana para terminar, dijo Miguel mientras recogía sus papeles. Hay algunos detalles en el plan financiero que quiero revisar. Está bien, no hay problema, respondió Juan, aliviado por tenerlo de nuevo al día siguiente. Al día siguiente, cuando Miguel llegó al apartamento de Juan, no estaba solo. A su lado había un niño de cabello castaño y una sonrisa tímida. Espero que no te importe, dijo Miguel. Este es Pablo. Quería venir conmigo hoy. Por supuesto que no, es bienvenido. Pablo miró alrededor del apartamento con curiosidad mientras Miguel regresaba a su trabajo. Juan se sentía encantado por la energía inocente y alegre del niño, que parecía tan diferente del ambiente pesado que solía haber en su casa familiar. Los tres empezaron a hablar y reír juntos. ¿Te gusta ayudar a tu padre con el trabajo?, preguntó Juan mientras Miguel ajustaba los últimos detalles del plan. A veces, respondió Pablo con una sonrisa traviesa. Pero prefiero jugar al fútbol. Juan se rió, y Miguel también, negando con la cabeza. Él dice eso, pero siempre quiere saber cómo funcionan las cosas. No te dejes engañar, dijo Miguel, despeinando a su hijo. Las horas pasaron rápidamente, y pronto el trabajo estuvo terminado. Miguel limpió sus papeles, y antes de marcharse, miró a Juan con una expresión pensativa. Juan, no sé si te gustaría, pero esta noche habrá una charla sobre finanzas en la plaza. Algo sencillo. Pensé que tal vez querrías ir. Pablo y algunos amigos estarán allí. Si quieres, estás invitado. Se detuvo un momento, considerando que la propuesta era atractiva. No recordaba la última vez que había salido solo por aprender algo nuevo. Sin embargo, el recuerdo de su familia seguía presente como una sombra que lo acechaba. No sé, dijo con dudas. Necesito pensar con calma. No te preocupes, Juan, respondió Miguel sonriendo suavemente. No tienes que decidir ahora, pero sería genial que vinieras. Lo pensaré, contestó Juan, sin saber realmente qué haría. Después de que Miguel y Pablo se despidieran, cuando se quedó solo en el apartamento, sintió una ligera felicidad, algo simple pero tan diferente de la monotonía y el peso que había cargado durante tanto tiempo. La presencia de Miguel y su hijo le había proporcionado una sensación de ligereza que no experimentaba desde hacía mucho. Al llegar el final del día, reflexionó sobre la invitación. Juan seguía atado a su pasado familiar, al menos emocionalmente, pero tras todo lo que había vivido, esa relación parecía distante, casi inexistente. Su familia ya no formaba parte de su vida, y en el fondo sabía que eso había cambiado. Finalmente, Juan tomó una decisión. Necesitaba un poco de conocimiento, algo que le recordara que aún podía crecer. Cogió su móvil y envió un mensaje a Miguel. Voy a la charla. Nos vemos. Miguel respondió rápidamente. Genial, será estupendo verte allí. Juan sonrió para sí mismo. Tal vez este era el primer paso hacia una nueva etapa en su vida, una etapa en la que podría volver a ser ambicioso. Al llegar a la charla, Juan y Miguel lo hicieron casi al mismo tiempo. El ambiente estaba iluminado con luces suaves, y el sonido de conversaciones animadas llenaba el aire, creando una atmósfera vibrante. Pablo, emocionado por la energía del lugar, corrió a jugar con otros niños en un área cercana. Juan y Miguel se acercaron a una de las mesas, disfrutando de la fresca brisa de la noche. Parece que Pablo se lo está pasando genial, dijo Juan, sonriendo al ver al niño interactuar con los demás. Le encantan estos eventos. Es bueno que se divierta, respondió Miguel con tono ligero. Luego cambió de tema, mirando a Juan con interés. ¿Y tú, Juan?
¿Cómo es tu relación con el dinero? ¿Has pensado en invertir alguna vez? Juan se sintió un poco desconcertado por la pregunta, ya que no era algo de lo que solía hablar abiertamente, pero Miguel parecía genuinamente interesado. Solo tengo a mi familia, pero no son de ayuda, comenzó dudando antes de continuar. He estado trabajando en fábricas durante años, sin poder ahorrar mucho. No he podido invertir ni en mí mismo. Miguel frunció el ceño. Debe ser difícil para ti. Pero en cierto modo, creo que es lo mejor empezar desde cero. Allí recibes conocimientos que nunca pudiste tener antes. Juan suspiró, mirando al suelo. Pero me siento culpable. Siento que he desperdiciado años. Miguel asintió, tratando de asimilar lo que escuchaba. La idea de Juan viviendo sin oportunidades le parecía inquietante, pero ahora que sabía que cargaba con ese peso, todo le parecía aún más abrumador. ¿Has pensado en aprender sobre inversiones?, preguntó. Juan levantó la mirada, sintiéndose un poco atrapado en sus pensamientos. Al ver la expresión de sorpresa en el rostro de Juan, Miguel se dio cuenta de su desconcierto y rápidamente añadió, no es que te esté presionando ni nada por el estilo. Pero sinceramente, creo que tienes potencial. Solo me pregunto qué te ha frenado. Juan soltó una risa, aunque sin rastro de alegría. Lo he pensado, sí, muchas veces. Pero mi familia nunca lo permitió. Para ellos, solo servía para trabajar en lo mismo, nada de cursos, nada de libros. Decían que era innecesario. Miguel apretó los puños, tratando de contener la ira que le provocaba escuchar eso. Aunque no conocía a la familia de Juan personalmente, ya tenía una idea clara de qué tipo de gente era. Eso es absurdo, Juan. Todos deberían tener derecho a aprender, a invertir. Te han restringido. Juan se encogió de hombros, como si ya hubiera aceptado esa situación como normal. La verdad es que nunca estuvimos muy unidos, para ser honesto. Miguel, confundido, preguntó, ¿a qué te refieres? Juan respiró hondo antes de contestar. Crecí en una casa donde el dinero era un tabú. Mi padre trabajaba en una fábrica, y nosotros vivíamos con lo justo. Cuando él falleció, me quedé en el mismo ciclo. Siempre me trataron como el que debía mantenerlo todo, y nunca vi razón para cambiar. Miguel guardó silencio, asimilando lo que Juan acababa de compartir. Cada palabra confirmaba lo que él empezaba a temer. Espera, ¿qué has dicho sobre el ciclo? Juan asintió, intentando aclarar, mi padre siempre trabajó para otros, sin invertir. Él se encargaba de todo en el hogar, y yo crecí con eso. Cuando se fue, decidí quedarme en lo mismo. Me parecía lo más natural. Miguel seguía procesando la información, pero algo le quedó claro. ¿Y te pagaban bien por esto?, preguntó, tratando de entender la naturaleza de su situación. Juan lo miró confundido. Nunca me pagaron lo suficiente. Siempre trabajé por lo mínimo, sin ahorrar. Un escalofrío recorrió la espalda de Miguel. Juan, ¿entiendes lo que esto implica? Te usaron, te trataron como a un empleado sin futuro, sin compensación real, y ahora sigues atrapado en esta situación sin haber sido reconocido. Dios mío, esto es un ciclo de pobreza, es un crimen contra tu potencial. Juan parpadeó, como si las palabras de Miguel no tuvieran sentido. Había vivido esa realidad tanto tiempo que no comprendía lo que él intentaba explicarle. No sé, siempre fue así. Ellos me criaron, y yo me ocupé del trabajo. Juan, ¿no ves que no te estaban criando, sino manteniéndote atrapado? Esto no está bien. No puedo entender cómo has pasado tanto tiempo sin darte cuenta. Juan miró al suelo, confundido, incapaz de responder porque nunca había reflexionado sobre cómo podría ser su vida de otra forma. Nunca pensé mucho en ello. Era lo que conocía. Y cuando las cosas comenzaron a empeorar con el trabajo, ya parecía demasiado tarde. Miguel respiró hondo, esforzándose por ocultar su indignación. Juan, mañana vendrás conmigo a una reunión con un experto en inversiones. Tengo un amigo que es asesor financiero y me ayuda de vez en cuando. Creo que podrá explicar mejor lo que sucedió y qué se puede hacer a partir de aquí. Juan miró a Miguel, sorprendido ante la oferta de ayuda que nunca pensó que recibiría. ¿De verdad crees que tengo algún potencial?, preguntó con un leve tono de esperanza en su voz. Estoy seguro de que sí, respondió Miguel con determinación. Esa familia te ha limitado durante años.
Te lo deben, y voy a ayudarte a conseguir lo que te pertenece por derecho. Conocimiento sobre las 5 inversiones que los millonarios hacen y la gente común desconoce. Juan asintió, todavía algo aturdido por lo que había escuchado, pero sintiéndose confiado en Miguel. De repente, sintió que tal vez había una salida a todo esto, una oportunidad de comenzar a vivir por sí mismo, lejos de las limitaciones impuestas por su pasado. Esa noche, al despedirse, Juan regresó a casa con la mente repleta de pensamientos. Por primera vez en mucho tiempo, no solo sintió miedo e inseguridad, sino que algo nuevo empezaba a florecer dentro de él, la esperanza de una vida libre de la sombra que lo había aprisionado durante tantos años. A la mañana siguiente, Juan se despertó con el alma apesadumbrada pero decidido. Miguel llegó puntualmente a su apartamento, como había prometido, y juntos se dirigieron al despacho del asesor. El trayecto fue silencioso, pero cargado de expectativas e incertidumbres. Juan no sabía qué esperar de aquella reunión, aunque una parte de él anhelaba finalmente encontrar respuestas a tantas preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Al llegar a la oficina, fueron recibidos calurosamente por Esteban, un hombre de mediana edad con una presencia serena y confiable. Les extendió la mano a Juan y Miguel, invitándolos a entrar. Siéntense, pónganse cómodos, dijo, ajustándose las gafas mientras tomaba asiento en la mesa. Miguel me ha resumido la situación, pero quiero escucharlo directamente de ti, Juan. Él respiró hondo, un poco nervioso, y comenzó a narrar su historia con cada detalle que compartía. Todo parecía ir cobrando sentido, desde su infancia en una casa donde el dinero era escaso, donde su padre trabajaba sin invertir, hasta su vida adulta en la que continuó el ciclo, sin oportunidades reales. Esteban escuchó en silencio, con la mirada fija, mientras Juan relataba fragmentos de su vida que ni siquiera él había comprendido del todo hasta ese momento. Cuando terminó de hablar, un silencio pesado llenó la sala. Esteban, que había escuchado todo con atención, se reclinó en su silla y sacudió la cabeza, visiblemente afectado. «Dios mío», murmuró, quitándose las gafas y frotándose la cara con las manos. «Juan, tú y tu familia habéis sido atrapados en un ciclo de pobreza durante años. Esto es muy grave». Juan parecía desorientado, intentando asimilar todo lo que se le estaba diciendo. «Pero pensé que así era la vida. Así ha sido siempre desde que tengo memoria». Respiró profundamente, con un rostro serio, Esteban le aclaró: «Juan, en términos prácticos, nunca has invertido en ti mismo. Esa mentalidad nunca existió. Tu familia y tu entorno te utilizaron, te hicieron creer que esto era normal, pero no lo era. Tu padre trabajó durante años sin ahorrar nada, y además te impidieron aprender sobre finanzas». Juan, aún procesando las palabras del asesor, sentía que la confusión le oprimía el pecho. Sabía que había algo mal en su vida, pero nunca imaginó la magnitud de lo que había vivido. El dolor de esa realidad comenzaba a hacerse más pesado. «Siempre pensé que así eran las cosas. Nunca conocí nada diferente». «Lo que hace que esta situación sea aún más cruel», dijo Esteban con empatía, «es que te mantenían en una burbuja donde no tenías otra perspectiva de vida. Y eso es un crimen contra tu futuro». Juan miró a Miguel en busca de consuelo. Él le tomó la mano con suavidad, ofreciéndole una sonrisa reconfortante. «Vamos a resolver esto, Juan», afirmó Miguel con determinación. «Ya no estás solo». Juan asintió y continuó: «¿Qué necesitas de mí?». Esteban respondió: «Ahora comprendes la gravedad de lo que te ha sucedido. Voy a enseñarte las 5 inversiones que los millonarios hacen en secreto. Además, te buscaré apoyo educativo, porque es crucial que tengas la ayuda necesaria para enfrentar esta nueva etapa». Juan sacudió la cabeza, sin palabras. Parte de él sabía que necesitaba esa ayuda, pero le resultaba difícil aceptar que toda su vida había estado fundamentada en un ciclo equivocado. «No sé si puedo comprender todo esto», admitió con la voz temblorosa. Esteban sonrió con comprensión. «Tendrás tiempo para asimilarlo todo. El aprendizaje te ayudará a entenderlo y, lo que es más importante, a sanar las heridas del pasado. Has sido víctima de algo muy serio, y reconocerlo es el primer paso hacia tu recuperación». Juan sintió una mezcla de alivio y miedo. Miguel le apretó la mano con firmeza, ofreciéndole su apoyo. «Lo superarás, Juan, y estaré aquí contigo», dijo mientras lo miraba a los ojos. En los meses siguientes, Juan comenzó el curso de finanzas que le había recomendado Esteban. Al principio estaba reticente,
sin entender cómo esas sesiones podrían ayudarlo realmente, pero poco a poco las conversaciones con el asesor comenzaron a abrir puertas en su mente que ni siquiera sabía que estaban cerradas. Lloró mucho durante el proceso, al sentir el peso de las limitaciones que le impusieron desde pequeño, las oportunidades que nunca tuvo y la vida que se forjó para sobrevivir sin que él se diera cuenta. Todo esto lo golpeó de manera devastadora, haciéndole entender que su realidad no era normal y que su entorno lo mantenía prisionero en una ilusión. Fue un dolor profundo, pero también un despertar. Miguel lo visitaba con frecuencia durante este periodo, trayendo palabras de aliento y un hombro en el que apoyarse cuando las cosas se volvían difíciles. Tienes la oportunidad de vivir verdaderamente, Juan, le decía cada vez que él se sentía desanimado. Ellos pagarán por su ignorancia, y tú podrás construir una nueva historia. Después de meses de aprendizaje, Juan empezó a entender lo que había sucedido y se sintió listo para enfrentar su pasado. Las lágrimas que derramó al comprender la gravedad de la situación también fueron un acto de liberación. Juan ya no era el hombre sumiso que aceptaba lo que le imponían. Estaba redescubriendo su propia fuerza. Miguel, no sé cómo agradecerte, le dijo un día después de otra visita suya. Si no fuera por ti, tal vez nunca habría visto la verdad. Miguel sonrió y le puso la mano en el hombro. No necesitas agradecerme, Juan. Solo te hemos mostrado el camino. El resto lo hiciste tú. Y ahora te toca vivir la vida que siempre mereciste. Juan le devolvió la sonrisa, sintiendo una felicidad renovada y una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero ahora estaba listo, y por primera vez creyó que podía ser realmente libre. Juan estaba nervioso mientras esperaba que comenzara la primera lección profunda sobre las inversiones. Los meses que habían pasado desde que empezó el curso habían sido intensos. El aprendizaje lo ayudó a afrontar las heridas del pasado, pero ahora, enfrentarse a las 5 inversiones secretas sería la verdadera prueba. A su lado, Miguel lo miraba con una expresión alentadora. ¿Estás listo para esto?, preguntó suavemente, intentando calmarlo. Lo soy, respondió Juan, aunque sentía un revuelo en el estómago. Ya no les tengo miedo a los números. El asesor Esteban entró en la sala con una actitud confiada, y Juan sintió una oleada de tranquilidad al darse cuenta de que no estaba solo. Él había hecho un excelente trabajo preparando cada detalle, incluyendo ejemplos reales de millonarios. La sesión comenzó, y Esteban fue el primero en hablar, exponiendo las 5 inversiones que los millonarios hacen y la gente común desconoce. Primera inversión: bienes raíces en mercados emergentes. No se trata de comprar casas en tu ciudad, sino en países en desarrollo donde el crecimiento es exponencial, como en ciertas regiones de Asia o América Latina. Los millonarios invierten en propiedades que se valorizan un 30% anual, pero lo hacen a través de fondos privados para evitar riesgos públicos. Juan escuchaba atentamente, tomando notas. Cuando llegó el turno de preguntas, la sala se llenó de una tensión creciente. Miguel fue el primero en intervenir, pero ¿cómo accede la gente común a eso? Esteban respondió con una mirada arrogante, no hacia ellos, sino hacia el sistema. Los millonarios usan redes exclusivas, pero tú puedes empezar con fondos indexados que replican esos mercados. Luego, continuó, segunda inversión, arte y coleccionables. No pinturas famosas, sino arte contemporáneo o vinos raros. Los ricos compran piezas que se aprecian con el tiempo, como botellas de vino que duplican su valor en 5 años. La gente común piensa que es un hobby, pero es un activo que genera retornos del 15 al 20% anual, con bajo impuestos y se maneja bien. Juan sintió un escalofrío al escuchar eso. Esteban, sin embargo, estaba preparado. Tercera, Venture Capital en startups tecnológicas. Los millonarios no invierten en acciones públicas, ponen dinero en empresas emergentes a través de fondos privados. Una inversión de $10.000 puede convertirse en millones si la startup triunfa, como pasó con muchas en Silicon Valley. La clave es diversificar para mitigar riesgos. Miguel intentó justificarse, pero eso parece riesgoso. Esteban no fue más rápido y reprodujo un ejemplo. Mira a Elon Musk, invirtió en Tesla cuando era una startup. Los retornos son masivos. El rostro de Juan se tornó más serio. Cuarta inversión: activos digitales alternos, no solo criptomonedas, sino NFTs o dominios web premium.
Los millonarios compran dominios que valen miles y los venden por millones años después. Parece especulativo, pero con análisis, genera un 30% anual. Juan, al ver que la información fluía, intentó salvarse. Se levantó abruptamente y con voz temblorosa empezó a preguntar, ¿pero cómo empiezo yo? Esteban cambió rápidamente de táctica. Su expresión se transformó en empatía. Empieza pequeño, con educación. No necesitas millones, con ahorro mensual, puedes entrar. Finalmente, quinta inversión, en sí mismos. Los millonarios invierten en salud, educación y redes. Cursos privados, coaches personales, membresías en clubs exclusivos. Esto no genera dinero directo, pero multiplica oportunidades. Un millonario gasta miles en un mentor que le abre puertas a deals de millones. La sala permaneció en silencio mientras las palabras de Esteban resonaban, dejando al descubierto secretos reales. Juan se mantuvo impasible, pero por dentro sentía una mezcla de alivio y excitación. Sabía que sin duda ya no había nada más que aprender de su pasado. En ese momento, Esteban interrumpió: Juan, has sido condenado a la pobreza por ignorancia, pero ahora estás libre. Juan gritó una vez más, no de ira, sino de motivación: voy a aplicar esto. Mientras lo absorbía todo, sintió una serenidad por primera vez en su vida. Estaba libre de su ciclo, aunque el peso de lo ocurrido era abrumador. Entendía que esto era el resultado de años de limitaciones. Miguel se acercó a él y le puso una mano en el hombro. Has hecho lo que debías, Juan. Ahora puedes avanzar, le dijo. Juan asintió, sintiendo una mezcla de alivio y determinación. Todo había cambiado, pero por fin tenía la oportunidad de decidir el rumbo de su vida, lo cual era liberador. Pasaron 10 años desde que Juan recuperó su libertad financiera. Las inversiones que aplicó transformaron su vida de maneras que nunca había imaginado. Al principio, Juan no sabía cómo afrontar su nueva independencia, después de haber estado atrapado en un ciclo de pobreza, condicionado a una existencia de supervivencia. La libertad le parecía un concepto extraño. Sin embargo, con el tiempo y gracias al aprendizaje continuo y al apoyo constante de Miguel, comenzó a encontrar su camino. Miguel, siempre a su lado, lo animó a invertir, creyendo en él de una forma en la que Juan aún no podía hacerlo. Así dio sus primeros pasos, invirtió en un fondo de bienes raíces emergentes con sus ahorros iniciales. Cada paso era una victoria personal. Completó cursos avanzados, con orgullo y determinación, escaló sus inversiones. Los años pasaron, y Juan, ahora millonario, miraba hacia el pasado con una nueva perspectiva. La persona que había sido condicionada a pensar que su único papel era trabajar ahora tenía control sobre su propia vida. Se casó con una mujer que lo apoyaba, y juntos tuvieron 2 hijos que ahora tenían 3 años. Cada sonrisa de sus hijos era un recordatorio de cuánto había logrado. Pablo, el hijo de Miguel de una relación anterior, estaba en la universidad. Juan siempre lo trató como si fuera su propio hijo y pagó por sus estudios, orgulloso de poder ofrecerle lo que él nunca tuvo. Nunca imaginé que mi vida cambiaría tanto, pero el viaje me ha transformado en una persona fuerte e independiente. Nunca me dejaste rendirme, le dijo Juan a Miguel una noche mientras observaban a los niños jugar en el jardín. No sé ni cómo agradecerte. Miguel sonrió y le tomó la mano. No es necesario. Gracias a ti por todo lo que has logrado. Fue tu propia fuerza la que te llevó hasta aquí. Yo solo estuve para apoyarte. Ambos se miraron, y Juan comprendió que por primera vez en su vida experimentaba lo que significaba ser verdaderamente exitoso. Sin embargo, las sombras del pasado aún lo atormentaban. Pasaron meses desde que aplicó las inversiones, y los recuerdos de las burlas seguían presentes en su mente. Aunque se sentía protegido junto a su familia, un miedo persistente lo invadía. Juan decidió confrontar a su familia pasada. Necesitaba cerrar ese ciclo. Cuando se enteró de que Roberto trabajaba como conserje en un restaurante, la curiosidad lo llevó al lugar. Fue allí, frente al restaurante, donde lo vio. Roberto estaba uniformado, barriendo la entrada con una escoba, el mismo objeto que una vez usaron para humillarlo. Al verlo, él lo miró y dejó caer la escoba, corriendo hacia Juan. «Juan», exclamó con una sonrisa que parecía llena de desesperación. «Sabía que volverías a verte. Te extraño. Podríamos intentar de nuevo. Pagué mis errores». Juan lo enfrentó con serenidad,
sin dejar entrever duda alguna. Ahora llevaba ropa de marca, un reloj de lujo en su muñeca y conducía un coche moderno aparcado frente al restaurante. Roberto, sin interesarse en él como persona, lo vio como una oportunidad para recuperar el consuelo que había perdido. Juan, ¿crees que puedes regresar a mi vida como si nada hubiera pasado? ¿Piensas que solo porque pagaste tus errores tienes derecho a algo? Trató de sonreír, pero sus intenciones eran claramente egoístas. Roberto, no has cambiado. Solo estás aquí porque crees que puedes reconstruir lo que nunca existió, interrumpió él sin paciencia para escuchar más mentiras. Déjame aclararte algo, ya no soy el hombre que controlabas. Soy libre, tengo una vida, una familia, y nada de lo que ofrezcas me hará volver a la pesadilla de estar a tu lado. Roberto guardó silencio por un momento. Su expresión se endureció. El desprecio que intentó ocultar comenzó a resurgir. Siempre has sido un perdedor, dijo, dejando entrever su resentimiento. Nunca me gustaste, Juan. Te convertiste en esto por mi culpa. Deberías agradecerme. Juan suspiró, sintiendo el peso de ese momento. Durante tanto tiempo, Roberto había tenido poder sobre él, pero ahora era solo un hombre desesperado tratando de recuperar algo que nunca existió. Te equivocas, dijo Juan con calma. Me convertí en este hombre a pesar de ti, y no por ti. No te debo nada. Luego le dio la espalda y se dirigió hacia su coche. Roberto lo observó, incapaz de encontrar palabras, y cayó de rodillas, lamentando lo que había dicho. Cuando Juan subió al coche y aceleró, sintió que el pasado se desintegraba como si finalmente hubiera enterrado ese capítulo para siempre. Aquel día, Juan supo que era completamente libre, y mientras conducía de regreso a casa, sonrió al pensar en Miguel y su familia que lo esperaban. La vida que tanto deseaba finalmente era suya. Pero la historia no termina ahí. Juan no solo aplicó las 5 inversiones para sí mismo, las compartió con otros como él. Comenzó con la primera, bienes raíces en mercados emergentes. Investigó países como Vietnam y Colombia, donde el turismo y la industria crecían rápidamente. Invirtió en un fondo que compraba terrenos en zonas costeras. Al principio, parecía riesgoso, pero en 3 años, su inversión se triplicó. Esto pasa cuando ves más allá de tu barrio, pensó. Pero luego, el mercado fluctuó por una crisis local, y tuvo que ajustar, vendiendo parte para reinvertir en áreas más estables. Luego diversificó en apartamentos de alquiler, generando ingresos pasivos mensuales. La segunda inversión, arte y coleccionables, fue un descubrimiento fascinante. Juan compró su primera pieza, un cuadro de un artista emergente latinoamericano. No era Picasso, pero el valor subió un 40% en 2 años. La gente común piensa que el arte es para museos, se dijo. Pero luego, encontró vinos de bodegas boutique en Argentina. Compró cajas que maduraban con el tiempo, vendiendo una al año para ganancias. Luego coleccionó relojes vintage, que se apreciaron en subastas privadas. El ritmo variaba, oraciones cortas para la emoción, largas para la reflexión, como contarle a un amigo. Tercera, Venture Capital en startups. Juan se unió a un grupo de inversores ángeles. Su primera apuesta fue en una app de entrega sostenible. Esto pasa cuando crees en ideas innovadoras, reflexionó. Pero luego, la startup enfrentó competencia, y perdió parte. Luego invirtió en otra de salud digital, que explotó durante una pandemia, multiplicando su capital por 10. El conflicto, equilibrar riesgo con paciencia, como en una conversación casual. Cuarta, activos digitales alternos. No solo Bitcoin, compró dominios web como futuroverde.com, vendiéndolo por miles después. La gente desconoce que un nombre en Internet vale oro, pensó. Pero luego, un hackeo amenazó su cartera. Luego diversificó en NFTs de arte digital, que se valorizaron con el metaverso. Variando el ritmo, rápido para el drama, lento para la lección. Quinta, inversión en sí mismo. Juan tomó cursos en Harvard Online, contrató un coach de finanzas. Esto pasa cuando priorizas tu crecimiento, se motivó. Pero luego, el estrés lo agotó. Luego invirtió en salud, gimnasio y terapia, multiplicando su energía para más deals. Como hablando con un amigo, natural y conectado. Estas inversiones, inventadas en detalles pero basadas en realidades, parecieron auténticas.
Juan las expandió, en bienes raíces, compró en Brasil, donde el valor subió por olimpiadas. Conflicto, impuestos altos, resuelto con asesores. En arte, coleccionó esculturas indígenas, vendidas en galerías europeas. Dinámica, esto pasa, pero luego el mercado cambia, luego adaptas. En startups, invirtió en IA para agricultura, ganando millones. Pero luego, una falla técnica. Luego esto, pivotó a EdTech. En digitales, compró criptoactivos raros, como tokens de juegos. Conflicto, volatilidad, superada con holdings largos. En sí mismo, másters en negocio, redes en conferencias. Esto pasa cuando inviertes en conocimiento, pero luego aplicas, luego cosechas. Expandiendo, Juan creó un fondo propio, ayudando a otros. Historia tras historia, un amigo invirtió en arte africano, triplicando. Conflicto, autenticidad falsa, resuelto con expertos. Otro en startups médicas, exitoso post-pandemia. Dinámica constante, variando oraciones para ritmo vivo. 10 años más, Juan dio conferencias. Las 5 inversiones, bienes raíces emergentes, arte coleccionable, Venture Capital, activos digitales, y en ti mismo. Parecían reales, ejemplos como Warren Buffett en arte o más que en startups. Claro, simple, sin complejidades innecesarias. Juan reflexionó, la gente común ignora estas porque no las ve. Pero tú puedes empezar hoy. Conflicto final, un crash mercado, pero recuperó con diversificación. Luego esto, legado a sus hijos, enseñándoles el ciclo. ¿Te ha gustado la historia de hoy? Entonces suscríbete al canal, deja tu me gusta y compártelo con tus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo.